Buenas noches, mi nombre es Vanessa Dayana Pineda Ardila, soy estudiante de la Corporación Un Minuto de Dios, estoy estudiando una licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Estoy cursando actualmente el tercer semestre, esa es la actividad número 2 de la asignatura de Desarrollo Contemporáneo. Entonces, voy a dar a conocer como algunos hitos históricos del modelo de desarrollo dominante y como las implicaciones que esto ocasiona en nuestra sociedad actual. Entonces nos vamos a ir hacia el siglo XVI. En ese siglo XVI vamos a hablar sobre el desarrollo. En ese tiempo pues tuvo muchas definiciones, pero en sí no fue como un concepto totalmente resuelto. Pero este concepto fue denominado o fue compuesto por las concepciones hegemónicas del occidente cristiano y blanco, donde fue un mundo dual y jerárquico. Esto en que consistía en que las potencias grandes se apoderaban como de o se aprovechaban de los pueblos o territorios minoritarios como más inferiores a ellos, donde se aprovechaban no solamente de los territorios sino también de los recursos naturales. En este siglo también fue una época donde lo llamaron el descubrimiento. También fue denominada moderna el otro como el ser inferior. En eso también ocurrió que en 1533 surgió la monarquía de España y Portugal. Entonces ahí fue cuando arrancó como la construcción de un nuevo mundo que se formalizó por medio de un documento como la construcción de las periféricas, que era como la división internacional del trabajo. Entonces las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas pero baratas, en donde se estimuló las revoluciones industriales. Además de esto, las periferias se veían como obligadas a adquirir productos e industrializarlos. Y no solamente eso, también tenían que importar y comprar como técnicos. ¿Para qué? Para la producción de bienes. Así que hacia las ciudades. Entonces, acá hubo una periferización, que esto es como básicamente la base del capitalismo. ¿En qué consistía esto? En que había un saqueo de recursos naturales de los países a cambio de ¿qué? Del poder económico y respaldo político. Ya para el siglo XIX en América Latina empiezan a aparecer las clases dominantes, la labor de independencia y de la época de instalación. Aparecieron las primeras repúblicas liberales, en donde los mestizos, los negros y los indios, por ser pues razas inferiores, eran sometidos a trabajos no solamente duros, sino extensas como horas laborales, con el fin de ¿qué? De conseguir el progreso y la urbanidad. ¿Para quién? Para las potencias mundiales. Esto desde el punto de vista actual, o sea, eso es una injusticia, porque pues solamente solamente las potencias mundiales, solamente los que tienen dinero tienen derecho a tener no solamente salud, sino el derecho a un buen trabajo. O sea, desde el punto de vista de esta sociedad actual es una injusticia. Solamente por ser una raza inferior no me parece justo. Ya para el año de 1919 fue cuando salió el Tratado de Versalles, a partir del cual se estimuló la repartición de las colonias por todo el mundo. Acá no solo se fijó como un mandato como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. Ya para el año 1949 se dio la era del desarrollo. Acá es donde se vive prácticamente como el discurso de Truman, donde pues empezó a hablar sobre el subdesarrollo y desarrollo. Él básicamente lo que hizo fue como definirlos. El primero definió pues el subdesarrollo, que era como la tapia previa al desarrollo, y el desarrollo como la meta requerida de esfuerzos y de cooperación de los demás países para llegar a un desarrollo, ya que el desarrollo era como la etapa previa. Bueno, acá se hace visión se hace la visión del imperialista, del momento de la cual consistía en qué, en que los países o solo un país o una potencia era la que se enriquecía a costa de qué, aprovechándose de los recursos de los demás, lo que hablamos ahorita. Los ricos, entre más tenían, los pobres ¿qué? Los pobres menos tenían, eran los que les tocaba esforzarse
porque eran explotados. Y aparte, no solamente que eran explotados las personas, eran explotados también los territorios, los pueblos, los recursos naturales. ¿Dónde está como la parte humana? O sea, no es justo que las personas hayan pasado por esa situación solamente por una simple meta o solamente por que unas potencias estén bien. O sea, yo creo que eso debe ser equitativo. Bueno, en 1960 se dio la teoría del despegue, dada por Walras, en el cual decía que todas las sociedades en su camino al desarrollo y evolución económica pasaba por 5 etapas. La primera, razón, la sociedad tradicional. La segunda, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. La tercera, el despegue. La cuarta, camino hacia la madurez. La quinta etapa de alto consumo masivo, producto a través de su teoría que le dio el camino como a los demás países para conseguir la modernización. Lo anterior que mencioné sobre la teoría del despegue solo demuestra que la división internacional del trabajo solo permitió aumentar la brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres, permitiendo que los países ricos solamente se continúen enriqueciendo con los recursos de los pobres. Debido a esto, en este siglo XVIII ocurrió como un distanciamiento entre los países. Pero esto que es posible inferir que la brecha de desigualdad ha aumentado, aparte se continúa en los países periféricos, se continúa dotando las potencias con sus recursos naturales. ¿Usted cree que eso es como justo, que eso es igualdad, que solamente las potencias grandes tengan derecho a enriquecerse a costa de qué? ¿A costa de los pobres? No me parece. Porque están generando, o sea, estos están siendo como explotados en gran manera, ya que ellos son básicamente los que están generando como las exportaciones con un pago financiero por las deudas de años anteriores que las potencias han ocasionado a las periferias. Por tal motivo, los países periféricos continúan siendo pobres y aparte dependientes de las potencias. Siempre van a ser dependientes. A partir de este documento resigna la concepción del desarrollo que pretendían neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la Revolución Cubana de 1953. Pero ¿qué ocurre? En esa teoría de despegue, se diseñaron 2 programas. El primero fue el Plan de Marshall, que se buscó redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda es la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda de los países de Latinoamérica y del Caribe ante los graves problemas que se estaban enfrentando. Podemos tomar como de la concepción de desarrollo que la BRED tiene, es como cubrir las necesidades de aquellas personas que lo necesitan, cubrir esas necesidades elementales, para que las personas, el hombre, no solamente que quieran tener más y más cosas materiales, sino que sean más personas, o sea, que se unan como en esta necesidad, porque pues dicen que cuando las personas se ayudan, pues se logran grandes cosas. Y básicamente al unirse, pues no solamente va más allá de como una ayuda comunitaria, sino una ideología que supone la concepción del Lebret, que tiene relación con la problemática que se está presentando. Ya por último, en la época de la conquista de la colonia, los invasores acompañaban de la espada y de la cruz con someter a los pueblos indígenas. Pero en este caso, si lo tomamos a la vida actual, acá no estamos sometiendo a indígenas, pero sí están sometiendo las multinacionales, no solamente como a la violencia, no solamente como a aprovecharse de las personas. Acá también se ve un mundo capitalista donde los ricos cada día se enriquecen más. Pero, según el proceso económico, siempre debe haber como un dependiente. Todo va a depender de algo para que funcione. Entonces, ya para terminar, mi reflexión es que entre las personas sean más humanas,
créame que la vida puede cambiar. O sea, las empresas no deberían importarle más enriquecerse, sino que haya como una igualdad, que haya un trabajo laboral de 8 horas donde el empresario o el que tenga el poder esto sea justo en la parte laboral, como en la parte de salud, como en la parte de transporte, porque yo creo que acá todos pues tenemos derecho, no solamente que en la época o sea, que sigamos como en la época de antes de explotar a los obreros, sino que debemos tener como más, ser como más sensatos y que las personas que tenemos a nuestro cargo trabajen como las horas que son como razonables. Por otro lado, hay que hablar de algo, esas multinacionales que están ocasionando, si son empresas de alto nivel, pues están contaminando el ambiente, están expulsando gases, si usan el vapor, si están utilizando malos recursos naturales, entonces están prácticamente explotando nuestro planeta. Entonces aquí la invitación no solamente a que nosotros, o sea, que como ricos, como pobres, como niño, como hombre, como mujer, o sea, ayudemos a nuestro planeta de verdad. Y de verdad nos tomemos como conciencia de la situación que está viviendo el país. Y en dado caso que usted utilice máquinas, busque la manera de perfeccionarlos para que éstas no contaminen, o sea, no dañen más el ambiente. Por otro lado, vemos como muchos avances tecnológicos que sí ayudan al hombre para que pues busquemos las maneras pues de más, como que se nos faciliten más las cosas, pero el problema es que a veces no estamos utilizando tampoco las cosas bien. Entonces por ese lado también. Y en cuanto a la medicina hemos tenido muchísimos avances científicos. En la parte de salud pues desafortunadamente pues no vivimos como en un país donde la salud sea la mejor, pero por lo menos tenemos derecho. Entonces yo pienso que las empresas deben importarle no solamente que produzcan, sino que debe importarle como tal la persona que tienen a su mano. Y que no, pues no es justo, no es justo que pues las personas se maten porque los otros se hagan ricos. Entonces, por eso también no debemos abusar de las personas. Entonces, la invitación también es a que cambiemos como este modelo capitalista, que ya que, o sea, todo lo vemos como beneficio, en cierta parte, ya que si ponemos un claro ejemplo es la política. La política es un claro ejemplo de que todo funciona y se mueve por conveniencia y que nada es para el bien, o si hay algo para bien es muy poco, todo es conveniencia. Y pues la verdad siempre va a haber alguien ambicioso el poder, por eso es importante que cuando nosotros elijamos a nuestras personas, a nuestros gobernantes, sepamos elegir, o sea, de manera consciente, no malgastar como nuestro tiempo en una persona que no lo amerita. Debemos votar por alguien o elegir a alguien que sea muy bueno, porque es que es el que nos va a representar como tal al pueblo. Entonces, ya por último, los recursos son limitados, debemos saberlos manejar, debemos administrarlos bien, porque, o sea, de eso depende nuestro futuro, no solamente el futuro de nosotros, sino el futuro de nuestros hijos. Entonces ya hemos visto que hay muchísimas contaminaciones, muchísimas consecuencias. Entonces creo que lo más justo sería tener como un mundo diferente para nuestros hijos. Espero que les haya gustado mi intervención y buenas noches. Muchas gracias.